Estimados estudiantes del nivel 1, tengan todos ustedes muy buenos días. Quien les habla es el profesor Alejandro Paucar Casas, docente del curso de Biología, y a partir de la fecha tengo el grato placer de poder acompañarlos en el desarrollo de dicha asignatura. Vamos a comenzar esta semana número 5, con el tema La historia de la biología, para lo cual no vamos a perder más el tiempo y entramos de lleno en el desarrollo de nuestra sesión. Muy bien, comencemos con la historia de la biología entonces. Para poder hablar de la historia de la biología, en realidad nosotros tendríamos que retroceder en el tiempo y remontarnos a épocas bastante antiguas como la del hombre primitivo. Este hombre primitivo, pues en el intento de alimentarse recolectaba y cazaba animales, se relacionaba con otros seres vivos, entonces podemos decir. Y en esta relación con los demás seres vivos, pues inclusive hacía clasificaciones. Por ejemplo, al recolectar frutos, él podía distinguir entre frutos que podían ser comestibles, frutos que a lo mejor le podrían causar algún malestar e inclusive frutos venenosos que hasta la muerte le podrían causar. Entonces, el hacer esta diferenciación y clasificación, ya podríamos decir que estaba desarrollando la ciencia de la biología, que es la ciencia que se encarga del estudio de todos los seres vivos. Y así como en la época del hombre primitivo, en el transcurso de la historia de la humanidad, pues la biología ha sido una ciencia que le ha ido acompañando de la mano. Para poder empezar con esta sesión, pues nos vamos a remontar a la época antigua, en la cual vamos a comenzar hablando del señor Aristóteles, que vivió entre los 384 a.C. a los 322 a.C. en la antigua Grecia. ¿Qué podríamos mencionar de Aristóteles? En realidad, Aristóteles es un personaje muy representativo en la historia de la biología, ya que a este señor lo podemos considerar el padre de la biología, como lo estamos o como lo vamos a señalar en este preciso instante. A ver, padre de la biología. Pero ¿por qué lo vamos a considerar a Aristóteles el padre de la biología? En realidad se le considera como tal porque este señor fue el primero en querer hacer una clasificación total de todos los seres vivos que existen en la naturaleza. Si vemos el gráfico que tenemos aquí en la parte de la esquina de la diapositiva, vemos que este señor a los seres vivos los clasificó en dos grupos: animales y plantas. Para él eran animales todos aquellos seres vivos que tenían la capacidad de poder desplazarse, o sea, tener un movimiento de traslación, desplazándose de un lugar a otro. Y todos los seres vivos que vivían fijos en una sola ubicación los denominó plantas. A estos seres vivos también los podemos denominar sésiles. Como ya les dije, viven fijos en una sola ubicación. Entonces, como él clasificó a todos los seres vivos en estos dos grandes grupos, pues entonces podemos decir que se le considera el padre de la biología por ser el primero en intentar hacer una clasificación total de los seres vivos. De igual manera, quiso seguir con su trabajo de clasificación y entonces trabajó con los animales. Y a los animales los clasificó también en dos grandes grupos: animales con sangre y animales sin sangre. Ahora, podemos decir que estos animales con sangre los denominó enaima, con sangre. Y a los que no tienen sangre, sin sangre, los denominó anaima. ¿Correcto? Y como clasificó justamente a estos seres animales, podemos decir que Aristóteles también es considerado como el padre de la zoología, rama de la biología que justamente se encarga del estudio de todos los seres animales. ¿Correcto? Entonces, Aristóteles pues tuvo un gran arraigo y una gran participación en la historia de la biología. No te olvides, padre de la biología. Si te preguntan por qué, porque Aristóteles fue el que intentó hacer una clasificación total de los seres vivos. ¿Correcto? Pero, ¿qué pasó con las plantas? ¿Las clasificó? En realidad no trabajó
las plantas a profundidad, ya que lamentablemente, pues como les decía, este señor no solamente estaba involucrado en la ciencia de la biología, sino era multidisciplinario. También podemos decir que es padre de la psicología, ¿correcto? Y trabajó muchas otras ciencias más. Entonces no le alcanzó realmente la vida y dejó libre a las plantas. Pero bueno, en realidad no habría por qué hacerse tanto problema, ya que podríamos mencionar que tiempo más tarde, un discípulo justamente de Aristóteles fue el que se encargó de hacer dicha clasificación. Y en este caso, pues tendríamos al señor Teofrasto. Teofrasto, discípulo de Aristóteles, estableció la primera clasificación de las plantas y justamente dejó plasmada esta clasificación en su obra que la denominó Historia de las plantas. Y este señor, para poder hacer dicha clasificación, se basó en la apariencia externa y la morfología, o sea, la estructura de lo que venía a ser las plantas. Por ende, como él clasifica las plantas, por primera vez es considerado padre de la botánica, rama de la biología que justamente se encarga de estudiar todos los seres vegetales o plantas. Veamos cómo fue que hizo esta clasificación el señor Teofrasto. No te olvides, discípulo de Aristóteles. Pues él a las plantas las clasificó de una manera bastante sencilla. Las clasificó por la apariencia externa y dentro de ellas tomó en cuenta mucho lo que venía a ser el tamaño, clasificándola en hierbas, las plantas más pequeñas y frágiles, arbustos, las plantas medianas y más resistentes, finalmente árboles, las plantas más grandes, desarrolladas y evolucionadas. ¿Correcto? Entonces, esa fue la clasificación de Teofrasto con respecto a lo que venían a ser las plantas. No te olvides, por ende se le considera padre de la botánica. Continuemos. Luego tenemos a Fania. Fania, una de las primeras mujeres en el campo de la biología, que se encarga de hacer la distinción y clasificar a las plantas también en dos grandes grupos, pero tomando en cuenta otras características. Ella distingue a las plantas sin flores, denominadas plantas criptógamas, y a las plantas con flores, denominadas plantas fanerógamas. Podemos observar aquí en una imagen la diferencia entre una y otra. Por ejemplo, dentro de las criptógamas podemos tener a los helechos, que son solamente tallo y hojas, los musgos, ¿correcto? Mientras que en el caso de las fanerógamas encontraríamos a todas las plantas que tienen flores y frutos, ¿correcto? Muy bien, entonces eso es lo que podríamos decir con respecto a Fania. Ahora vamos a hablar de un médico. Este señor, Galeno, que vivió en la antigua Roma, aproximadamente entre los años 100 a 200 después de Cristo, pues era un señor muy ávido de conocimiento y quería entender la anatomía humana, pero no podía hacerlo estudiando cuerpos humanos, ya que no estaba permitido. Entonces, este señor empezó a trabajar y empezó a realizar disección de animales. Y al hacer esta disección de animales, pues él comparaba los órganos de dichos animales, los trataba de comparar con el cuerpo humano o con los órganos del cuerpo humano. ¿Correcto? Entonces, a este señor le podemos agradecer que nos ayudó a entender y interpretar un poco mejor la estructura interna del cuerpo humano, pero trabajándola con animales, como podemos ver aquí en la imagen que tenemos en la parte de la esquina inferior de la diapositiva. ¿Correcto? Seguimos entonces. Pasamos ahora a lo que vendría a ser el siglo XVII. Pero miren, desde los 200 después de Cristo hasta el siglo XVII, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué desde los 200 hasta aproximadamente los 1700 o los 1500 no ocurrió absolutamente nada? ¿A qué se debió esto? Esto se debió a que
Lamentablemente, esta época fue denominada la época del oscurantismo, época en la cual a todas las personas que hacían ciencias pues eran acusados de brujos o hechiceras y eran perseguidos por la Santa Inquisición, que fue pues una herramienta de la Iglesia Católica para juzgar a todos los que hacían ciencia porque se iban en contra de las palabras sagradas que decían en la Biblia, ¿no? Entonces, a esta época, como había una persecución a los hombres de ciencia, pues época del oscurantismo, pues no hubo un mayor desarrollo y avance en el campo de la ciencia de la biología, así como tampoco no hubo un mayor desarrollo en el campo de las demás ciencias. Pero bueno, en este siglo XVII, ¿no? Bueno, pues para ser más exactos, los 1600, un poquitito antes de comenzar estos 1600, para ser precisos, el año 1590, pues encontramos a dos grandes representantes de la historia de la biología, dos hermanos, Hans y Zacharias Janssen. Estos dos señores fueron los que fabricaron el primer modelo comercial de un microscopio. Podríamos decir que son los inventores del microscopio. Como podemos observar, este es el señor Zacharias Janssen y aquí al costado podemos observar la imagen de lo que fue este primer microscopio. Bastante sencillo como podemos observar, ¿no? En la parte del fondo tendríamos el objetivo, que es la parte por donde podemos observar, ¿no? O acercarlo a la vista, un tubo, y aquí estaría el lente que justamente nos podría tener o nos podría ayudar a tener una vista aumentada. Bastante sencillo, como les podía explicar. En realidad este microscopio, según cuentan, pues tuvo un alcance de 30 veces el tamaño original de la partícula que se estaba viendo, ¿no? Y gracias a él, en realidad tuvo una inmensa repercusión en el campo de la biología, porque ya no solamente íbamos a estudiar lo que se podía ver a simple vista, sino también podíamos estudiar lo que no se podía ver a simple vista. En este caso, pues, podríamos estudiar microorganismos como las células. ¿Correcto? Y gracias a él, pues la biología empezó a tener un gran desarrollo y un gran avance. Luego encontramos en los años 1600, para ser más precisos, 1668, a un investigador italiano de nombre Francesco Redi. Este señor tenía entre ceja y ceja metido en su cabecita cómo poder refutar la teoría de la generación espontánea con respecto al origen de la vida. Cuando hablamos de la generación espontánea, pues la generación espontánea fue una teoría pues que nos hablaba que la vida aparecía de manera espontánea, así porque sí, y inclusive, por ejemplo, dentro de ella pues habían ideas bastante descabelladas, como por ejemplo que podíamos crear fórmulas para generar seres vivos. Un ejemplo, dice que si juntábamos nosotros camisetas sudadas con trigo y las dejábamos ahí reposando por 2 meses, pues íbamos a dar origen a ratones. ¿Ven? Entonces eran realmente ideas descabelladas. Y Francesco Redi pues quería ir en contra de estas ideas de la generación espontánea. O también la generación espontánea tenía ideas como por ejemplo el árbol de la vida. Decía que las hojitas del árbol, si caían al agua, pues se convertían en peces, si caían a la tierra en animales terrestres, o si es que el viento se las llevaba volando, se convertían en aves. Entonces, el señor Francesco Redi intentó demostrar que en realidad la generación espontánea pues no tenía razón. Y dentro de ellos, pues realizó experimentos como el que vamos a observar aquí en el gráfico, ¿no? En esta caricatura de Francesco Redi, donde él realizó el experimento de trabajar con 3 recipientes y en los 3, pues puso trozos de carne. Uno lo dejó completamente abierto, otro lo cerró y otro lo tapó con una tela. En el que lo dejó completamente abierto, pues las moscas podían ingresar e inclusive dejar sus huevos en el trozo de carne. En el que estaba completamente cerrado y sellado, pues no podía pasar absolutamente nada, ya que las moscas no podían ingresar.
Y en el que estaba cubierto por la tela, pues por el olor que se despedía de la carne, las moscas se quedaban pegadas a la tela e inclusive llegaron a poner huevos ahí. Entonces, pudimos observar de que en el lugar donde estaba la carne, pusieron los huevos y empezaron a aparecer larvas. En el que estaba completamente cerrado no ocurrió nada. Y en el que estaba con la telita, pues veíamos claramente a las moscas que se quedaban adheridas por el olor de la carne. Y bueno, también aparecieron larvas debido a que habían puesto pues estas moscas sus huevitos ahí en la superficie de la tela. Con este experimento, pues el señor Francesco Redi demostró que la vida no aparecía así nada más porque sí, por arte de magia, y refutó completamente lo que venía a ser la teoría de la generación espontánea. ¿Correcto? Y como justamente fue uno de los primeros en realizar experimentos en el campo de la biología, es por eso que a este señor se le considera padre de la biología experimental. ¿Correcto? Padre de la biología experimental. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es cuanto podríamos decir del señor Francesco Redi. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde todavía nos vamos a encontrar en el siglo XVII. Y ahora vamos a hablar del señor Marcello Malpighi. Aquí tenemos la imagen de este señor, que vivió entre los años 1628 a los años 1694. Es para algunos el fundador de la microscopía, ya que este señor profundizó el trabajo con el microscopio que justamente habían creado Hans y Zacharias Janssen, como ya habíamos visto anteriormente. Y justamente gracias a este microscopio, pues este señor empezó a hacer estudios, por ejemplo, en los embriones de distintos animales. Inclusive, él pudo hacer una descripción completa de lo que venía a ser las distintas fases del desarrollo de los huevos de algunas aves. Justamente las observaba al microscopio y empezó a describir estas distintas fases en el desarrollo de los huevos de las aves. Pero dicho sea de paso, no solamente quedó ahí el trabajo de Malpighi. También, por ejemplo, en los insectos, él estudió el aparato digestivo de estos y encontró que habían unos túbulos que les permitían almacenar los desechos y reabsorber nutrientes. Dicho sea de paso, esos túbulos que se encuentran dentro de lo que vienen a ser insectos, pues los denominó túbulos de Malpighi. Y en el caso de los seres humanos también estudió con respecto a lo que vienen a ser los riñones. Es por eso que dentro de nuestros riñones tenemos estructuras denominadas pirámides de Malpighi. Son estructuras en las cuales en su interior está la médula renal y en esta médula renal encontramos las unidades estructurales de nuestros riñones denominados nefrones. Pero el conjunto de esta estructura, como justamente fue este señor quien lo estudió, se van a denominar pirámides de Malpighi. ¿Correcto? Eso es cuanto podríamos hablar de este señor Marcello Malpighi. Pasamos al señor Robert Hooke, un inglés que en el año de 1665, aquí lo tenemos en negrita, pues este señor trabajó lo que venía a ser la observación a través del microscopio y gracias a esto pues fue el descubridor de la célula. ¿Qué más podemos mencionar con respecto a Robert Hooke? Bueno, él vivió desde los 635 hasta los 703, pero no te olvides, es considerado el descubridor de la célula. Pero ¿cómo así? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo? Aquí podemos observar el microscopio que utilizó el señor Robert Hooke y aquí lo vemos a él. Este señor dice que estaba trabajando con el corcho. Bueno, lo primero que se te va a venir a la cabeza, si te digo corcho, pues va a ser la tapa de las botellas de vino, ¿no? Pero para ser más preciso, cuando hablamos del corcho, el corcho es un tejido que recubre y protege los troncos de los árboles leñosos, o sea, estamos hablando, pues, por ejemplo, de árboles como el eucalipto, el pino, ¿no? Y en realidad ese corcho está formado por células muertas. Este señor hizo cortes muy finos de este tejido vegetal y al observarlos en el microscopio
observó una imagen como lo que estamos señalando ahora en la diapositiva. Se veían como pequeñas celditas, ¿no? Y justamente de ahí es de que deriva la palabra celdillas. Y de este nombre justamente es que hoy en día se le conoce a nuestras unidades estructurales, funcionales y hereditarias de todos los seres vivos. Las células, ¿no? Nuestra unidad de vida, ¿correcto? Entonces, el señor Robert Hooke, en el año de 1665, no te olvides, fue el descubridor de la célula, al observar al microscopio el tejido vegetal corcho. No te olvides, decía que eran pequeñas celdillas, y de este nombre celdillas es que hoy en día se originó el nombre de células. ¿Correcto? Muy bien. Ahora que hemos terminado con Robert Hooke, pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Y aún permanecemos en el siglo XVII. Y ahora vamos a hablar del señor Anton van Leeuwenhoek. En realidad, hay un problema entre este señor Anton van Leeuwenhoek y el señor Robert Hooke que acabamos de mencionar. En realidad dice que el primero en descubrir lo que vendría a haber sido la célula sería el señor Anton van Leeuwenhoek, porque en realidad él, con el microscopio que empezó a trabajar, porque en realidad lo que él hizo fue unir un promedio de 250 microscopios. Lo vamos a señalar para que lo puedas observar en la diapositiva, ¿ya? Mira. Él trabajó con 250 microscopios. Y con estos 250 microscopios, al trabajarlos, unirlos y al trabajarlos al mismo tiempo, pudo llegar a tener un aumento hasta de 275 veces. O sea que comparándolo con el microscopio pues, de Hams y Zacharias Janssen, pues el aumento que había conseguido Anton van Leeuwenhoek pues era extraordinario, como podemos ver. Ahora, este señor, ¿no? Holandés, bueno pues, según dice alguna parte o algunos expertos, que fue el que realmente descubrió por primera vez las células, ¿no? Porque él no solamente vio la del corcho, sino vio un montón de células distintas, sino que no le dieron el crédito porque no era de nacionalidad inglesa, lo contrario que sí Robert Hooke. Y como en aquellas épocas el centro del mundo de las ciencias pues quedaba en el Reino Unido e en Inglaterra, pues le dieron el crédito a Robert Hooke, más lo desconocieron al señor Anton van Leeuwenhoek. ¿Correcto? Este señor que vivió entre los años 632 y 1723, en los dibujos de sus más de 400 cartas, pues dejó fácilmente reconocibles gráficos de los mohos que había observado con este microscopio que él había conseguido crear al sumar 250 microscopios. También había pues dejado dibujo de protozoos, había pues dejado dibujos de bacterias, ¿no? Él fue el primero en describir a los espermatozoides, que son las células más pequeñas del cuerpo humano, a los glóbulos rojos que tenemos en la sangre, la estructura de la piel, ¿no? Las estriaciones que tenemos en el músculo esquelético, que es el músculo que está sobre los huesos y que nos produce el movimiento para levantar el brazo, las piernas, etc. ¿Correcto? La estructura tubular de la dentina. ¿Qué es la dentina? La dentina es una capa interna del diente que está por debajo del esmalte. ¿Qué es el esmalte? La porción dura y rígida de nuestro diente. Debajo de este esmalte está la dentina. Entonces, este señor había podido observar que tenía una estructura tubular en su microscopio. También a él se le considera como el primer usuario de un agente colorante histológico. Te explico. Hoy en día, para que nosotros podamos observar al microscopio diferentes células, utilizamos distintos tipos de colorantes que nos permiten poder visualizar mucho mejor a las células. ¿Correcto? Colorantes como el azul de metileno, el violeta de genciana, que cuando los echamos en las células tiñen sus membranas celulares o las paredes celulares de dichas células y pues nos facilita poder observarlos al momento de ponerlos en un microscopio. Ahora,
Este señor Anton van Leeuwenhoek, estamos hablando pues en el siglo XVII, pues él ya había empezado a hacer uso de estos colorantes, pero ¿qué utilizó él? Una solución de azafrán en vino para poder observar a las estrías justamente del músculo esquelético, ¿no? En realidad este señor pues tuvo unos aportes gigantescos en el campo de la microscopía, ¿no? Como podemos observar. Y bueno, pues esperemos que no sea cierto pues la historia que dice de que le quitaron el crédito. Debe ser el primer observador, si no se hubiera cometido una gran injusticia. Aquí podemos ver algunos de los gráficos que dejó el señor Anton van Leeuwenhoek. Aquí está el gráfico del espermatozoide, que fue el primero en poder observarlo. De los glóbulos blancos, ¿no? Que son células de nuestro sistema inmunológico. Un glóbulo rojo, ¿no? Acá la gemación de una célula, que es un proceso de reproducción asexual que tienen algunas células. El gráfico de una bacteria. Entonces, estos serían algunos de los gráficos que nos dejó registrado el señor Anton van Leeuwenhoek. ¿Correcto? Muy bien. Y con él estaríamos terminando pues lo que viene a ser el siglo XVII. Y pasaríamos ahora a hablar de lo que viene a ser el siglo XVIII. ¿Correcto? Y para poder empezar con el siglo XVIII, pues vamos a tener aquí a un gran representante, el señor Carl von Linneo. ¿Ya? Carl von Linneo. Carbón no, sino Carl von Linneo. Para no hacernos problemas, Carlos Linneo. ¿Correcto? Este naturalista sueco fue el que desarrolló la nomenclatura binomial para clasificar y organizar a los animales y las plantas. En el año de 1735 publicó su obra Sistema Natural, ¿ya? En él fue donde presentó su nueva propuesta taxonómica para el reino de los animales vegetales, inclusive el reino mineral. ¿Correcto? A ver, vamos a explicar un poquito más al detalle qué fue lo que hizo este señor Carl von Linneo. Cuando nosotros queremos nombrar a un ser vivo y no tener la dificultad de los distintos idiomas que existen, ¿no? Por ejemplo, el chino, inglés, español, italiano, etcétera, 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 pues para no tener dificultades y reconocerlos en cualquier parte del mundo, pues tenemos lo que se le denomina el nombre científico. Y ese nombre científico pues está formado por dos partes. Una va a venir a ser el género y otro la especie, ¿correcto? Y dice que este nombre científico tiene que estar en un solo idioma, que va a venir a ser el latín. Entonces, el idioma que se utiliza para poder dar nombres científicos viene a ser el idioma latín. Ahora, por ejemplo, acá tenemos el nombre científico del ser humano. Homo, que vendría a ser el género al que pertenece el ser humano, y sapiens, que vendría a ser la especie al que pertenece el ser humano, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Hombre que piensa, ¿correcto? Entonces, este señor fue el que creó esta forma de nombrar a todos los seres vivos, a todos los seres animales y vegetales. Bueno, y de ahí ya se le desplegó a los otros reinos, como el reino fungi, el reino protista, el reino monera, ¿correcto? Pero también creó los taxones. ¿Y qué son los taxones? Son grupos de clasificación. Estos grupos de clasificación van desde lo más básico, que viene a ser la especie. El conjunto de especies iguales forman un género. El conjunto de géneros iguales forman una familia. Familias similares un orden. Órdenes similares una clase. Clases similares un filum o división. Y un reino, así sucesivamente. Estos grupos de clasificación se les denomina taxones. Es por eso que la ciencia que clasifica a los seres vivos se llama o se nombra taxonomía. Taxonomía, en honor a los taxones que creó el señor Carl von Linneo. ¿Correcto? Que publicó todos estos conocimientos en su obra Sistema Naturae. Bueno, Sistema Natural en castellano. ¿Correcto? Entonces, podríamos decir que el señor Carl von Linneo es el padre de la taxonomía.
rama de la biología que se encarga del estudio de la clasificación y de la nomenclatura. ¿Qué es nomenclatura? Dar nombre a los seres vivos. Muy bien, ahora vamos a continuar con el siglo XVIII. Pasamos al siguiente representante del siglo XVIII. Siglo XIX. El único representante del siglo XVIII fue el señor Carl von Linneo. A ver, vamos a trabajar en esta oportunidad en el siglo XIX con el señor Jean-Baptiste Lamarck, que vivió entre 1740 a 1829. Lamarck fue el primero en utilizar el término biología para referirse a las ciencias de la vida en su obra Filosofía Zoológica. A ver, entonces, podemos decir que él fue el primero en utilizar la palabra biología, pero sin embargo, él pudo utilizar la palabra biología en el año de 1801 en su obra Filosofía Zoológica, pero eso no significa que la biología haya nacido recién en ese instante como ciencia. Solo nació en ese instante como palabra, ¿correcto? Pero aparte de haber sido el primero en utilizar el término biología, también podemos decir que Jean-Baptiste Lamarck fue uno de los que aportó en las teorías con respecto a la evolución de los seres vivos. ¿Correcto? Este señor habla de la regla del uso y desuso. ¿Ya? ¿En qué consiste su regla del uso y desuso? A ver, disculpen, se movió la diapositiva. Vamos a volver al señor Jean-Baptiste Lamarck. Ya, te estaba explicando en qué consiste su regla del uso y desuso. Podemos decir que este señor, en su regla del uso y desuso, dice que los órganos que se usan crecen, se desarrollan, y los órganos que no se usan, pues se pueden atrofiar e inclusive pueden desaparecer. Una explicación, por ejemplo, la hace con el gráfico que tenemos aquí al costadito de su imagen, de las jirafas. Dice que como las jirafas siempre buscaban alimentarse de las hojas más altas y verdes de los árboles, pues estiraban demasiado el cuello y al usar demasiado esta estructura de su cuerpo, poco a poco ese cuello fue creciendo, desarrollándose hasta alcanzar el tamaño que tienen hoy en día en la actualidad. Ahora, este señor también decía que esta característica que iba adquiriendo la jirafa, pues podía ser heredada a sus descendientes. O sea, que en este caso las jirafas de cuello corto, que al haber utilizado tanto el cuello y estirarlo para alcanzar las hojas más frescas y altas de los árboles, pues al quedarse así con el cuello largo, cuando nacían sus crías ya nacían con el cuello largo, ¿correcto? Eso es a lo que se refiere. Por eso nos dice, los órganos se adquieren o se pierden como consecuencia del uso o desuso, y los caracteres adquiridos por un ser vivo son heredados a sus descendientes. Ahora, también dice que los órganos que no se usan se atrofian. Por ejemplo, tenemos en este caso, pues, órganos vestigiales que pueden ayudar a afirmar lo que decía el señor Jean-Baptiste Lamarck. Un órgano vestigial que tenemos en el cuerpo humano viene a ser el apéndice vermiforme, que está conectado a nuestro intestino grueso. Se dice que en la época del hombre primitivo, veamos acá la imagen de Darwin, ahí tenemos al hombre primitivo, ¿ve? Como es su proceso de evolución. Podemos decir que estos hombres primitivos en la antigüedad pues se alimentaban de alimentos no cocidos, inclusive comían carne cruda. Entonces, nuestro estómago no era pues tan fuerte como para poder digerir estos alimentos crudos. Entonces teníamos un órgano extra, que era el apéndice, donde ayudaba a recuperar los nutrientes de estos alimentos. Pero cuando el hombre descubrió el fuego, y al descubrir el fuego, empezó a cocer sus alimentos, pues este órgano ya quedó prácticamente sin necesidad de ser utilizado.
y poco a poco se fue atrofiando, disminuyendo su tamaño, hasta que hoy en día solo quedó como una pequeña ramificación de nuestro intestino grueso, un órgano vestigial que hoy en día ya no tiene mayor función. ¿Correcto? Bueno, para lo único que sirve es para que se produzca una apendicitis, o sea, se nos inflame y bueno, tenemos que ir a hacernos operar. Vamos al médico, nos cortan el apéndice, nos hacen una pequeña costura, listo, se acabó, no hay mayor problema. ¿Correcto? A menos que se convierta en una peritonitis. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro momento. ¿Correcto? Entonces, eso fue lo que propuso el señor Jean-Baptiste Lamarck. Ahora nos toca hablar del señor Charles Darwin. Podemos decir que Charles Darwin es un naturalista británico que vivió entre los años 1809 a los años 1882 y introdujo en su libro El origen de las especies dos ideas revolucionarias con respecto a la evolución. Estas dos ideas fueron la evolución biológica y la selección natural. ¿Qué significa eso? Que los seres vivos para poder evolucionar, pues, han tenido que pasar el proceso de la selección natural. ¿Correcto? Miren, mientras que Lamarck decía que la jirafa tenía el cuello corto y de tanto usar el cuello terminó con el cuello largo, el señor Darwin mencionaba de que existían las dos variedades de jirafas. Las jirafas de cuello largo fueron las que subsistieron porque eran o estaban mejor adaptadas para alcanzar su alimento, mientras que las jirafas de cuello corto, al no poder adaptarse y al no poder alcanzar correctamente o adecuadamente su alimento, terminaron por desaparecer y extinguirse. ¿Correcto? Entonces, este señor postuló esas ideas, la selección natural, la ley del más fuerte. Los más fuertes sobreviven, los más débiles se extinguen. ¿Pero quiénes son los más fuertes? Los que tienen la mayor facilidad de adaptación al medio ambiente que los rodea, al medio ambiente en el que viven. ¿Correcto? ¿No? Entonces, eso fue lo que propone el señor Charles Darwin. Dicho sea de paso, debemos de recordar que Charles Darwin es considerado el padre de la evolución, ¿de acuerdo? Ya que es el que tiene la teoría más acertada con respecto al proceso evolutivo, al proceso de la evolución. Muy bien, de esta manera terminamos con Charles Darwin, pasamos a la siguiente diapositiva y ahora nos toca hablar, todavía permanecemos en el siglo XIX, vamos a hablar de dos alemanes, el señor Matthias Schleiden y el señor Theodor Schwann, el primero botánico y el segundo zoólogo. Pero estos señores, ¿qué cosa era lo que hacían? En realidad estudiaban células de plantas, células de animales. El señor Matthias Schleiden vivió entre los años 1804 y 1881, mientras que Theodor Schwann entre los años 1810 y 1800. ¿Qué podríamos mencionar ahora? Tendríamos que decir lo siguiente. Cuando hablamos de estos dos señores, tenemos que mencionar que estos dos señores han trabajado la teoría celular. ¿Y qué es la teoría celular? Pues vamos a explicarlo ahora. La teoría celular, a ver, un ratito estamos teniendo problemas con la plataforma. ¿Sí? Continuamos con nuestra exposición. Ahora sí. Estábamos hablando del señor Matthias Schleiden y el señor Theodor Schwann. Como les iba diciendo, ellos proponen lo que viene a ser la teoría celular. ¿Pero qué es la teoría celular? Miren, cuando el señor Robert Hooke descubrió la célula, en realidad pues estaba perdido, no tenía ni idea qué cosa era. Bueno, eran pequeñas celditas según él y de ese nombre celdillas pues salió el nombre de célula. Entonces, Anton von Leeuwenhoek también fue viendo distintos tipos de células, pero en realidad nunca pudo tener una explicación muy clara de todo lo que él iba observando. Entonces fue que estos dos alemanes, Matthias Schleiden y Theodor Schwann, decidieron dar a conocer su teoría celular. ¿Y en qué consiste la teoría celular? Pues es un intento de explicar o definir qué es una célula, ¿correcto?
Por ejemplo, una de las postulados de esta teoría celular vendría a ser que las células pues son la unidad más pequeña de vida que existe. O sea, más pequeño que una célula con vida no existe. La célula es la porción más pequeña de vida que existe. ¿Correcto? Pasamos al señor Louis Pasteur. Louis Pasteur vivió entre los años 1822 a 1895. Este señor fue un químico biólogo francés que fundó la ciencia de la microbiología. ¿Cómo así la microbiología? En realidad este señor tenía muy metido en su cabeza que en el aire flotaban pequeñas partículas de vida, los microorganismos. Y este señor pues se metió de lleno en el estudio de estos microorganismos, haciendo múltiples experimentos para demostrar que realmente existían. ¿Correcto? Trabajó con los balones con cuello de cisne, como el que podemos ver aquí en esta imagen, ¿no? Donde justamente gracias a esto él descubrió que habían pequeños microorganismos flotando en el aire. En el primer balón que vemos aquí en su mano, pues que tenía un cuello normal, pues él lo dejó abierto y se empezó a formar un cultivo de microorganismos en su interior, porque tenían la facilidad de ingresar fácilmente todos estos microorganismos. Pero en el balón con cuello de cisne, dice que no podían ingresar con mucha facilidad y es por eso que en este caldo, en realidad era un caldo con nutrientes, como podemos ver acá medio transparente, pero no se llegó a formar nada porque los microorganismos no podían ingresar, bajar y subir a lo largo del cuello de cisne que tenía este balón. Balón es el instrumento que está utilizando en este gráfico el señor Louis Pasteur. ¿Correcto? Bueno, este demostró que justamente los gérmenes eran los causantes de las enfermedades. A estos gérmenes los denominó organismos patógenos, o sea, que producen enfermedad. Inventó el proceso que lleva el nombre de la pasteurización. ¿Qué es la pasteurización? Bueno, pues el eliminar a los microorganismos que están, por ejemplo, presentes en nuestros alimentos. Cuando nosotros hacemos hervir las comidas, por ejemplo, estamos pasteurizando nuestro alimento, o sea, lo estamos liberando de los microorganismos. Y también, pues, ayudó a desarrollar vacunas contra algunas enfermedades, como por ejemplo, la vacuna contra la enfermedad de la rabia, ¿no? Que nos los transmiten los caninos. Correcto. Continuamos. En el siglo XIX tendríamos a uno de sus últimos representantes, el señor Gregorio Mendel en realidad. Este señor en realidad no era biólogo, ni botánico, ni zoólogo, ni nada por el estilo. Era un monje agustino austriaco. Gregor Johannes Mendel, ¿no? Él vivía pues en Abad, en el monasterio de Brunn, esto en Chequia. Él formuló las leyes hereditarias que llevan su nombre, las leyes de Mendel, que hoy en día son muy utilizados en el campo del estudio de la genética, ¿no? Y en realidad dice que este señor pues estudió el fruto de sus estudios fue descubriendo en su jardín determinadas especies vegetales como el Pecium sativum. ¿Y qué es ese Pecium sativum? No es otra cosa que los guisantes, nosotros los conocemos comúnmente con el nombre de... Y al hacer estos cruces, pues fue descubriendo distintos tipos de variedades que se iban formando y a partir de estos distintos tipos de variedades que se iban formando, pues fue generando las leyes de la herencia genética, hoy en día conocidas como las leyes de Mendel. En realidad en su época no le dieron mayor importancia. Años más tarde, recién las leyes de Mendel fueron revaloradas cuando se fue descubriendo que realmente cumplían en lo que viene a ser la herencia genética. Podemos decir que Gregor Mendel es considerado el padre de la genética, ¿ya? O de la herencia. Muy bien, terminamos con el siglo XIX, ahora pasamos al siglo XX. Aquí tenemos en el siglo XX al señor Hugo Bries, que vivió entre el año 1848 a 1935. Dio el nombre de mutación al proceso por el cual aparecen súbitamente nuevas especies o variedades de un tronco ancestral, o sea que desde una especie han surgido distintas nuevas especies. O sea que este señor propone una teoría de la evolución, la cual denominó justamente mutación. O sea,
que las especies van evolucionando y se van transformando en nuevas especies producto de la mutación, ¿correcto? ¿Y qué es esa mutación? Pues es una alteración en el material genético que pueden tener las distintas especies, ¿correcto? Muy bien. Ahora tenemos al señor Alexander Fleming. Aquí lo vemos trabajando en su laboratorio. Este señor Alexander Fleming es un bacteriólogo escocés, famoso por haber descubierto la proteína de la lisocima, la cual contiene propiedades antibacteriales. ¿Dónde está esta proteína lisocima? Pues está en nuestra saliva. Y cuando nosotros nos alimentamos, pues nos ayuda a eliminar a los microorganismos, especialmente a las bacterias que puedan estar en nuestro alimento. ¿Correcto? Pero también descubrió al antibiótico, y que es un antibiótico, un antibacterias, más poderoso que existe hasta la actualidad, la famosa penicilina, que ataca a gérmenes y no afecta a los glóbulos blancos de nuestro organismo humano, o sea, que no ataca a nuestras células que también cumplen la función de nuestra defensa, sino solamente a los gérmenes, para ser más específicos, a las bacterias. Pero en realidad dice que este señor llegó a descubrir la penicilina de casualidad. Como podemos observar aquí en la parte del fondo de su laboratorio, tiene las denominadas placas Petri. Estas placas Petri sirven para hacer cultivos de microorganismos. Este señor un día dejó en su lavadero muchas placas Petri amontonadas que iba a desechar y que iba a lavar. Las dejó, se fue pues no un fin de semana y al cabo de su regreso pues se dio con la sorpresa de que todos los microorganismos que estaban cerca a las placas Petri habían muerto súbitamente. Y cuando hizo la investigación se dio cuenta que era una sustancia producida por un hongos que tenía en una de sus placas Petri. Este hongos de nombre Penicillium justamente es el que produce la penicilina, que es el antibiótico más poderoso que conocemos hasta la fecha. Antibiótico, antibacterias, nos ayuda a eliminar a las bacterias perjudiciales que nos producen enfermedades. ¿Correcto? Entonces, de casualidad podemos decir que Fleming descubrió a la penicilina, el antibiótico más potente que conocemos en la actualidad. ¿Correcto? Pasamos con más representantes del siglo XX. Tenemos al señor Ernest Ruska. Este ruso que vivió entre los 1906 y 1988, su principal aportación a la ciencia fue el desarrollo del microscopio electrónico, un microscopio altamente potente y avanzado, como podemos ver acá, que justamente ayudó pues, ¿no?, a avanzar de manera abrupta en el estudio de la microscopía o en el estudio de la microbiología, llegando a aprender muchísimo acerca de pequeñas partículas y estructuras que forman parte de los seres vivos. Inclusive con este ya podemos no solamente ver a una célula, sino podemos ver a las pequeñas estructuras que constituyen o forman parte de dicha célula. ¿Correcto? Luego tenemos al señor James Watson y Francis Crick. Watson y Crick, que en el año de 1953 combinaron datos químicos y físicos del DNA. Bueno, en este caso nosotros lo conocemos como ADN, ácido desoxirribonucleico. DNA son sus siglas en inglés. Y lo pusieron en un modelo estructural, que justamente como lo vemos acá están diseñando, ¿no?, el modelo de doble hélice, que es el modelo que nosotros tenemos de lo que viene a ser nuestro material genético, ADN. Gracias a este trabajo que desarrollaron ellos al diseñar el modelo del ADN o tratar de representar la estructura de nuestro ADN en este modelo que propusieron, pues se hicieron acreedores del Premio Nobel a la Biología en el año de 1962. ¿Correcto? Entonces, hoy en día, cuando estudiamos lo que viene a ser ADN, ARN, estamos estudiándolo en función al modelo que estos dos señores lo plantean, ¿no?, el modelo de doble hélice. ¿Correcto? Y para concluir con lo que viene a ser el siglo XX, pues vamos a concluir con dos representantes, el señor Alexander Oparin, ¿no?, un ruso que vivió entre los años 1894 a 1980, un bioquímico soviético, bueno, pues antes Rusia era la Unión Soviética, pionero en el desarrollo de las teorías bioquímicas sobre el origen de la vida. Acá lo vemos al señor Alexander Oparin con su barbita, ¿no? Este señor pues propuso la teoría quimiosintética sobre el origen de la vida.
Esta teoría nos habla pues de la atmósfera primitiva, donde habían gases que en conjunto con la radiación interna de la Tierra por el calor que tenía y las radiaciones del Sol, las tormentas eléctricas, se formaron las primeras moléculas orgánicas, que fueron las proteínas y los ácidos nucleicos, a los cuales denominamos previontes. Y de estos previontes, poco a poco se formaron los coacervados, que fueron los primeros seres vivos, células muy simples y sencillas, las denominadas células procariontes. Ese fue el postulado que hizo Alexander Oparin. Y en realidad, este señor que planteó esto en el año de 1932, en la década de los 50 del siglo pasado, el señor Urey y el señor Miller comprobaron la teoría de Oparin y trataron de hacer un experimento donde asemejaban esta atmósfera primitiva y lograron conseguir proteínas. O sea que comprobaron que Alexander Oparin tenía mucha razón en sus afirmaciones. ¿Correcto? Y es por eso que hasta el día de hoy las teorías sobre Alexander Oparin, sobre el origen de la vida, la teoría quimiosintética, es la que tiene mayor validez que cualquier otra. ¿Correcto? Continuamos con lo que viene a ser, el señor Robert Whittaker. Robert Whittaker propuso el esquema de la clasificación de los 5 reinos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Aristóteles? Había dicho que habían 2 reinos, animales y vegetal, o de las plantas. Luego habíamos hablado del señor Carl von Linneo, que da nombre y clasifica, él hablaba del reino animal, reino vegetal, inclusive reino mineral, pero que no es un reino de seres vivos. Este señor Robert Whittaker fue el que completó los 5 reinos en realidad. ¿Ya? A ver, podemos aquí encontrar los 5 reinos. Primero, Plantae y Animalia, propuesto por Aristóteles, también por Carl von Linneo, ¿correcto? Acá tenemos, miren, acá abajito, en realidad estas 2 imágenes donde dice Eubacteria y Arqueobacteria deberían de formar un solo reino, que es el reino Monera, donde están las células procariontas. Entonces, estas 2 forman un solo reino, ¿correcto? Ese fue propuesto por un señor de nombre Ernest Haeckel. Lo mismo que el reino protista que vemos acá, también por Ernest Haeckel. Entonces ya tenemos, a ver, Plantae y Animalia por Aristóteles, Protista y Monera por Ernest Haeckel. Y finalmente, este señor, Robert Whittaker, propuso el 5º reino, que era el reino fungi. Antes a los hongos se les consideraba dentro del reino de las plantas, dentro del reino vegetal, ya que como las plantas vivían fijos en una sola ubicación, pero este señor empezó a hacer estudios y descubrió de que en realidad los hongos pues tenían características muy distintas a las de las plantas. Por ejemplo, mientras una planta es autótrofa, un hongo es heterótrofo. ¿Qué significa eso? Autótrofa tiene la capacidad de producir su propio alimento, ¿no? Y heterótrofo pues es aquel organismo que se alimenta de los nutrientes provenientes de otro ser vivo. Entonces, este señor Robert Whittaker decide sacar a los hongos del reino Plantae y crear un nuevo reino, el reino fungi, también conocido como reino micota, el reino de los hongos. Finalmente, él es el que propone los 5 reinos: Monera, donde están las bacterias y eubacterias y arqueobacterias; Protista, Fungi, Animalia y Plantae, ¿correcto? ¿En qué fecha lo hizo este señor? Lo hizo en el año de 1969. Trabajó y propuso el 5º reino, el reino fungi. Y así como hasta este punto hemos visto la historia de la biología, pues la biología ha seguido desarrollándose y creciendo en su campo de estudio y como ciencia. Por ejemplo, en el año de 1997, en Escocia, en el Instituto Roslin de Escocia, el señor Ian Wilmut fue el que clonó a un ser vivo, ¿no? El primer mamífero en ser clonado, la oveja Dolly. Estoy seguro que han oído de eso, ¿no? Luego se creó el genoma humano y miren, hoy en día en la situación tan terrible que estamos atravesando, producto de esta pandemia, ¿no? Provocada por el COVID-19, este virus que produce una enfermedad respiratoria terrible que hasta nos puede quitar la vida, la biología, pues, dentro de su campo de acción, dentro de su campo de estudio, será la encargada de poder generar este anticuerpo que todos
estamos muy al tanto de su creación, ¿no? Para que justamente podamos combatir a esta enfermedad. Entonces, la biología es una ciencia importantísima, la cual debemos de revalorar porque justamente aporta muchísimo en el desarrollo de nuestra humanidad. Muy bien, chicos, hemos terminado. Les agradezco mucho por su atención. Sí, les mando un fuerte abrazo, les pido que por favor se cuiden mucho, no estén saliendo de casa, tomen todas las prevenciones para no enfermarnos o no y contagiarnos de esta terrible enfermedad del coronavirus. Sí, por bien de nosotros mismos, por bien de nuestra familia. Cuídense mucho, un fuerte abrazo, hemos terminado con nuestra clase, hasta la próxima sesión. Muy bien, chicos, del nivel 1 vamos a empezar a desarrollar nuestra práctica, ¿no? Y empezamos, bueno, nos dice, describe la invención y o descubrimiento de los siguientes personajes que vamos a leer a continuación. A ver, número 1, nos hablan de Robert Hooke. A ver, ¿qué hizo Robert Hooke? Recordemos, pues Robert Hooke es el que descubrió a la célula, por eso es el padre de la citología, fue el primero en observar una célula al microscopio, ¿correcto? Muy bien. Segundo, Charles Darwin, padre de la teoría evolutiva, ¿no? Él propone la teoría evolutiva que nos habla que las especies más fuertes son las que sobreviven, ¿no? Y las especies débiles se extinguen, ¿no? Su teoría, la selección natural, ¿no? Es su libro, La selección natural. Gregorio Mendel, en el número 3, pues este señor fue un religioso, ¿no? Que trabajó con sus semillas de los guisantes y logró pues determinar leyes de la herencia genética. Por eso es considerado el padre de la genética. En el número 4 encontramos al señor Carl von Linneo. Este señor es padre de la taxonomía, ¿no? De la taxonomía moderna, podríamos decir. Creó los taxones que nos sirven para clasificar a los seres vivos y también la nomenclatura binomial, que nos sirve para dar el nombre científico a los seres vivos. En la posición 5 encontramos a Watson y Crick. Watson y Crick, bueno, pues ellos elaboraron el diseño o el modelo actual del ADN que conocemos, ¿no? La estructura de doble hélice. En el número 6 encontramos a Matthias Schleden y Thor Schwann. Pues estos dos señores trabajaron la denominada teoría celular. Número 7, encontramos a Louis Pasteur. Louis Pasteur, pues, es el que se le considera padre de la microbiología, ya que este señor comprobó que en el medio ambiente encontrábamos, pues, microorganismos patógenos que se encargaban de producir enfermedades. En el número 8 encontramos a Leeuwenhoek, Anton von Leeuwenhoek, uno de los principales microbiólogos, microscopistas, ¿no? Si recordamos un poquito, en la clase vimos de que este señor juntó 250 microscopios y pudo llegar a tener un gran aumento en lo que él podía visualizar, y es por eso que dejó muchísimos dibujos de todas las estructuras microscópicas que pudo observar, ¿no? Hay que recordar un poquito de este señor. Oparin, el señor Alexander Oparin, en el número 9 tenemos que explicar o recordar que este señor, pues, es el que postuló la teoría quimiosintética, ¿no? Sobre el origen de la vida, ¿no? Nos hablaba de los gases que habían en la atmósfera primitiva, ¿recuerdan? El número 10, el señor Alexander Fleming. Les comentaba en la clase que este señor descubrió por casualidad la penicilina, que es el antibiótico más potente que conocemos hasta la actualidad, ¿no? Que nos ayuda justamente a eliminar lo que vienen a ser las bacterias que nos producen enfermedades. Bueno, aquí el número 11, esto sí te lo dejo a ti, ya que el gráfico está en la página anterior. Tú lo vas a rellenar, por favor, está bastante simple. Vas a poner aquí el nombre de todos los representantes del siglo XX. ¿Ya? Muy sencilla la pregunta, ¿cierto? Pregunta 12 dice: el que propuso el esquema de clasificación de los 5 reinos. Bueno, el que llegó a proponer esos 5 reinos y finalizó con estos fue el señor Robert Whittaker, ¿no? En el año de 1969. Esa sería tu respuesta. A ver, en la pregunta 13 nos pide relacionar. A ver, Aristóteles. ¿Qué sería Aristóteles?
el padre de la biología. Entonces, podríamos mencionar o podríamos decir que la vaca padre de la biología, ¿no? Luego, Fania. ¿Qué hizo Fania? Pues distingue a las plantas con flores y sin flores. Entonces, B va aquí en la parte superior, ¿no? Teofrasto, discípulo de Aristóteles, ¿qué hizo? Pues clasificó a las plantas, ¿no? Padre de la botánica. Entonces, Teofrasto la C iría en esta ubicación. Galeno fue pues el que empezó a desarrollar las disecciones, ¿no? En los animales. Entonces, finalmente, Galeno, la D en esta posición. ¿Correcto? Luego nos dice, menciona a los científicos que se encuentran en el siglo XVII. Muy bien, entonces te voy a pedir que tú me menciones a los científicos que encontramos en el siglo XVII. Vas a revisar tu librito y ahí vas a poner los ejemplos que tú quieras, ¿ya? 2, 3, 4 ejemplos, dependiendo de lo que tú desees. A ver, 15. Fue un naturalista sueco que desarrolló la nomenclatura binómica o binomial para clasificar a los organismos animales y las plantas. ¿De quién estamos hablando? Del señor Carl von Linneo. ¿Te acuerdas que te hablamos hace un ratito de la nomenclatura binomial o binómica del nombre científico? Ahí está, Linneo. Y finalmente 16 dice que por primera vez utilizó el término biología. Esto también tendríamos que mencionarlo, ¿no? El que primera vez utilizó el término biología fue el señor Lamarck, ¿no? Lo mencionamos en la clase. En el año de 1801, él utilizó este nombre en uno de sus libros que se llamaba Filosofía Zoológica y utilizó para referirse justamente a la ciencia que estudia a los seres vivos. ¿Correcto? Muy bien, de esta forma estamos terminando con lo que viene a ser nuestra práctica y también con nuestra clase. Chicos, por favor, cuídense mucho, estén siempre tomando las medidas necesarias para protegernos de esta terrible enfermedad que nos está afectando, ¿no? Cuídense ustedes y así también van a cuidar a todos los miembros de su familia. Muchas gracias por su atención. Hasta nuestra próxima clase.